Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Lo decíamos, una de las noticias de la mañana tiene que ver con este temporal que ocurrió sobre todo anoche, sobre las últimas horas de este jueves en Villa Mercedes, provincia de San Luis, una ciudad que está muy vinculada a Río Cuarto. Y bueno, para conocer más detalles sobre todo de cuál es el cuadro de situación actual, cuál es el diagnóstico que se ha hecho después de las intervenciones que hubo en el lugar, estamos en contacto con un colega, con el periodista Javier Mami de esa ciudad. Javier, ¿cómo te va? Buen día, junto a Florencia y Sofía te saludamos. Hola equipo, ¿cómo les va compañeros, colegas? El placer de saludarlos. Bueno, viviendo momentos de tristeza más que nada por esta situación que se vivió ayer en Villa Mercedes, que terminó siendo una tragedia finalmente porque hubo una persona fallecida, así que bueno, atravesando estos momentos, estas primeras horas del día, con todo lo que fue la evaluación de daños, ¿no? De ese tormentón que más que sorprendió por la actividad que tuvo, ¿no? Porque en realidad había alerta meteorológica, pero uno nunca preveía que podía suceder de esa manera. Uh-huh. Claro, eso estábamos diciendo recién, que si bien estaba anticipada la posibilidad de alguna tormenta fuerte en el centro del país, bueno, sorprendió sobre todo el tamaño de las piedras. Uno ve las imágenes y son realmente elocuentes. Sí, el tamaño de la piedra variaba según la zona, pero en todas era grande. La más chiquita tenía la forma de una pelotita de ping-pong, en otras llegaba al tamaño de un huevo, y en algunas zonas, sobre todo más para el lado del este de Villa Mercedes, llegó a ser del tamaño casi de un mate en algún caso. Fíjate la magnitud, e incluso las pesaban a las piedras y pesaban casi 1 kilo en algún caso. Era impresionante. Imagínate el daño, sobre todo material, que generó esta caída de gran cantidad de granizo, piedras en un tan poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo más impactante. Y digamos, ¿a qué hora fue, digamos, la peor parte de la tormenta? Porque, bueno, se estaba desarrollando el festival tradicional de esa ciudad, el festival de la calle Angosta. Exactamente. Las primeras precipitaciones empezaron a las 10:30 de la noche aproximadamente. Y las piedras habrán comenzado unos 10 minutos después. Como en algún sector también, según de la ciudad, era con agua, acompañado de agua la caída de piedra, y en otro era piedra en seco directamente. Que eso también fue lo que generó tanto daño, ¿no? Eso fue a las 10:40, como bien decías, se estaba desarrollando el Festival de la Calle Angosta, que en realidad termina siendo el centro de monitoreo principalmente por la gran cantidad de personas. Se habían vendido para ayer 10.000 entradas, que bueno, era gente que si no estaba en el lugar, estaba llegando, se estaba movilizando en la ciudad, y fue la mayor concentración de personas, ¿no? Y donde generó, creo, mucho más daño, porque si hubiera sido de otra manera, si hubiera sido el miércoles por la noche, por ejemplo, otra era la realidad también de lo que se estaba viviendo. Claro. Y con respecto a la persona esta que perdió la vida, digamos, ¿fue porque se descompensó a raíz de lo que le causó la tormenta o sufrió algún tipo de lesión? No, fue una insuficiencia cardíaca, fue un desmayo en un primer momento que le genera el susto, la angustia. Así personas desmayadas como esa persona que termina falleciendo, hubo un montón. No te sabría decir el número, yo creo que ni la gente de salud ha confirmado todavía cuántas personas han resultado de esa manera, porque era por lo menos ver una camilla tras otra de personas que se iban desmayando, de personas que o lo hacían dentro del anfiteatro, donde se podían cubrir bajo el techo del festival, o sucedía también cuando se acercaban, por ejemplo, al auto, lo veían destruido, el trabajo de toda la vida,
y se les bajaba la presión, se desmayaban y generaba que pasaran esas cuestiones de salud que se podía esperar. Después, eso en cuanto a personas desmayadas, insuficiencias, bajadas de presión. Después muchísimos niños perdidos hasta altas horas de la noche ahí en el festival. Imagínate toda la gente saliendo a correr para todos lados, la gran cantidad que había, no saber dónde meterse, muchísimos niños perdidos. Como forma de no saber para dónde escapar. Y bueno, y después obviamente mucho herido por los golpes de las piedras, que no generó tanta gravedad como si la persona fallecida, que termina siendo por una insuficiencia cardíaca, pero sí hubo personas golpeadas por las piedras. Imagínate que el tamaño generaba una lesión muy importante. Javier, ¿cuál es el estado de la situación o de la ciudad actualmente? Digo, en términos de árboles caídos, ¿cómo quedó la ciudad? No, la ciudad quedó destruida, la verdad que quedó destruida, porque bueno, esto impactó muy lleno sobre muchísimos vidrios. El más letal, por ejemplo, que queda ahora en todas las fotos, es el Consejo Deliberante, que es todo vidriado, está totalmente destruido. Después, mucho cable cortado por el mismo golpe de la piedra, obviamente. La ciudad estuvo hasta altas horas de la madrugada sin luz, y todavía sigue trabajando gente de Desal en diferentes zonas para poder volver a restablecer el servicio. Y bueno, después muchísimo daño en los vehículos, sobre todo, ¿no? Imagínate que todos los vehículos que había en la zona de Carangosta estaban al aire libre, por así decirlo, bajo el techo del cielo, así que el 80% se ha visto afectado por ese golpe de las piedras, ¿no? Uh-huh. Y los árboles sí, hoy Mercedes, si bien ha estado trabajando el municipio durante todas estas horas, era un más verde de la cantidad de hojas que cayeron por el golpe de la piedra. Claro, bueno, es clave, ¿no? Esto, si hubiese a lo mejor pasado durante la madrugada, obviamente que el daño de los árboles y los vidrios hubiese estado igual, pero evidentemente no hubiese habido a lo mejor tanta gente afectada, tantos vehículos afectados, ¿no? Porque bueno, fue justo en un horario en el que se concentró mucha gente producto del festival. Eso también fue clave, ¿no? Sí, totalmente. Se dio todo para que sucediera de esa manera. Lamentablemente, porque bueno, justo estaba la concentración del festival. La verdad que la alerta meteorológica estaba desde horas tempranas. Usualmente la red de estaciones meteorológicas, que depende de la provincia, y el Servicio Meteorológico Nacional habían emitido que iba a haber tormentas muy fuertes en algunas zonas de la provincia. No especificaban dónde, pero ya cerca de las 8 o 9 de la noche se veía en el cielo de que se estaban acercando tormentas. ¿Qué sucede en estos casos también? Porque uno dice, bueno, ¿por qué no suspendieron en ese aviso el Festival de la Calle Angosta, ¿no? La fiesta. Primero que esté echado, entonces ya es otra realidad, a diferencia de otros años anteriores donde, bueno, si llovía se tenía que suspender sí o sí el festival. Y otra es que siempre para Calle Angosta llueve, siempre, es como el mito en realidad más que mito, ya es una realidad de lo que sucede para las fiestas de la Calle Angosta. Entonces en Mercedes queda ese mensaje. Y quedó, y finalmente, bueno, se realizó la fiesta y termina pasando lo que pasó, ¿no? Es como, se juntó todo para que hoy Mercedes sea noticia por este hecho tan lamentable. Javier, te agradecemos muchísimo el contacto, porque justamente, bueno, estás trabajando, has interrumpido un ratito tu labor para poder darnos este excelente reporte respecto a lo que ha pasado y lo que está pasando en Villa Mercedes. Te mandamos un saludo grande. Un abrazo, saludos a todos, Río Cuarto. Hasta luego. La palabra de Javier Mami, es periodista de la ciudad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, y bueno, nos está dando esta última información respecto a lo que está sucediendo o a lo que ha sucedido, ¿no? Ahora obviamente hay que tratar de sortear las consecuencias y tratar de volver a la normalidad lo más rápido posible. Lamentablemente una víctima fatal, un hombre que se descompensó, que le dio
un ataque cardíaco, porque bueno, obviamente es una situación desesperante, ¿no? Mucha gente no tenía dónde meterse, literalmente se ven videos donde se resguardan, por ejemplo, no sé, abajo de una mesa, ¿sí? Porque claro, había mucha gente y poco espacio para acomodarse, ¿no? Ante esta tormenta de piedra que sacudió a Villa Mercedes sobre el final del jueves, ¿no? En la noticia obviamente que fue ganando espacio durante la madrugada, ahora todo el mundo está con ese tema, pero el hecho ocurrió ayer a última hora de la noche. En lo que respecta a Río Cuarto, lo que establece el Servicio Meteorológico Nacional a las 7:45, hace un ratito nada más, y que es un aviso válido por 3 horas desde esa emisión. Bueno, lo que indica tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. En realidad es Río Cuarto, entre otros departamentos, pero digo que estamos incluidos también en este aviso a muy corto plazo que menciona el Servicio Meteorológico Nacional. Exacto. Bueno, hay que estar atentos y a seguir las instrucciones, ¿no? Muchas veces cuando justamente se lanza una alerta es justamente para prevenir. También hay una realidad. Lo ha comentado Guillermo en algún momento y creo que tiene razón en parte. Se alerta tanto que a veces uno ya deja de prestarle atención, ¿no? Porque tuvimos alerta durante toda esta semana y el hecho se concretó ayer. Y en el caso de Río Cuarto fueron lluvias intensas, pero afortunadamente no pasó eso. De todas maneras, bueno, hay que estar atentos y seguir siempre las instrucciones.